La ley de bases y el paquete fiscal volvieron ya a la Cámara de Diputados, donde ahora se espera que los legisladores vuelvan a tratar estas normas que han tenido la aprobación primera en la Cámara Baja, luego en senadores, que generaron modificaciones, y la próxima semana habrá más discusión. ¿Qué va a pasar con la postura del gobierno? Hay mucho run alrededor de lo que busca el oficialismo. Por eso esta noche vamos a saludar al diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, quien nos atiende en este caso desde su provincia, según tengo entendido, desde Salta. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted, diputado? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Sí, estoy acá en la provincia de Salta, realmente tan linda que enamora. Lo esperamos siempre a ustedes. Bueno, tendremos que ir a visitarla a ver de qué se trata, pero usted la próxima semana va a estar, si yo no me equivoco, el próximo martes en el plenario de comisiones, donde finalmente va a empezar a debatirse y a tratar de dictaminar tanto la ley de bases como el paquete fiscal. ¿Cuál es el clima que tiene el oficialismo? ¿Habrá finalmente ya una sanción el próximo 27, una cuestión definitiva, y cómo, ¿no? Que es la gran pregunta. Y tal como lo acaba de decir, está previsto el plenario de comisiones para el día 25 y a partir de ahí la convocatoria a sesionar para el día 27. En lo que va del proceso de formación de las leyes conforme lo establece la Constitución, la media sanción de diputados ha tenido modificaciones en el Senado, por lo cual vuelve a la Cámara de Origen, la que tiene dos opciones: aceptar o rechazar, y el rechazo significa insistir en la sanción original, y eso va a ser nuestra labor durante la semana que viene. Desde el oficialismo consideramos que, salvo algunas cuestiones que sí han servido para mejorar la redacción en algunos artículos, vamos a insistir con la sanción original. Bueno, vamos a ir entonces a la letra fina. ¿Qué cosas aprobarían de acuerdo a cómo volvió la ley desde el Senado? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué cambios? Mire, hay algunos temas muy pequeños en cuanto a la redacción. Hay una modificación en el RIGI, que algunos lo dicen porque el texto era inconstitucional, por el tema que avanzaba sobre las potestades que tienen las provincias en el manejo de los recursos naturales. Esas no son modificaciones que hace al objetivo que se persigue con la sanción de la ley base y también con el paquete fiscal. Lo que sí ha centrado nuestra atención y conversaciones que voy teniendo es la insistencia en materia del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Son dos cuestiones importantes, porque el paquete fiscal inicia, hay una moratoria, o sea, dar facilidades de pago para las deudas tributarias vencidas y que no pueden cancelar algunos contribuyentes. ¿La moratoria se va a mantener, diputado? Sí, la moratoria es, como le puedo decir, usted no puede sacar un régimen de exteriorización patrimonial si no concede un beneficio de pago a las personas que estén en mora. Y el régimen de exteriorización patrimonial tiene que tener un correlato o una norma que lo acompañe, que es una reducción o adecuación a niveles razonables en la tasa de tributación sobre los impuestos al patrimonio, como es el impuesto a los bienes personales. Con lo cual, blanqueo se va a aprobar de acuerdo como vino del Senado, pero van a insistir con una reducción de la alícuota de bienes personales, ¿es correcto? Bienes personales, las modificaciones que quieren aumentar el mínimo. Mire, si se recuerda, este impuesto aparece con un mínimo no imponible de equivalente a $100.000. El paso del tiempo, la inflación ha ido erosionando durante el kirchnerismo con solo un afán recaudatorio y tratando de demonizar a aquellas personas que pudo hacer un patrimonio. Se hablaba de los ricos, riquísimos, y mire usted, para que usted sea sujeto del impuesto a los bienes personales, tiene que haber habido en su vida una transacción original, supongamos un comerciante, una venta. Por esa venta se paga IVA, ingresos brutos, impuestos municipales. De esa venta, con la diferencia con el costo, surge la ganancia. Pagó impuesto a las ganancias. Lo que le queda a usted lo puede destinar a consumo o a capitalizar en forma de bienes. Por los consumos vuelve a pagar el IVA en los consumos y tiene que pagar bienes personales. O sea que está planificado el sistema tributario de la República Argentina, que en el plazo de 30 años todo su esfuerzo fue para el Estado. Bueno, prácticamente no deja nada para su descendencia. Diputado, pero ahora tienen una gran oportunidad. La Libertad Avanza es gobierno, y si el sistema impositivo está excesivamente desarrollado, pueden tomar la iniciativa política de bajar impuestos.
Exactamente, el primer paso es adecuar las alícuotas de bienes personales, aumentar el mínimo no imponible, y en materia de impuestos a las ganancias... Sí, que es un tema muy caliente ese, el de ganancias. Es un tema caliente, pero ¿por qué estamos en esta situación? Mientras gobernaba de facto Sergio Massa y el gobernador, digamos, formal, el presidente formal Alberto Fernández, en una medida preelectoral y con tinte electoral, suprimieron la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, y eso significa baja recaudación coparticipable, y aquellos gobernadores que acompañaron y clamaron por la derogación de la cuarta categoría son aquellos gobernadores que ahora claman y ruegan por la reinstalación del impuesto a las ganancias sobre los ingresos. Es decir, que es más o menos el cuento de aquel chico que rompe su juguete y después llora. Es razonable que exista la tributación sobre determinados niveles de renta o de ingresos personales, por supuesto, existe en todo el mundo, es un impuesto progresivo, y los mínimos establecidos, que de 1.800.000 pesos para solteros y más de 2 millones de pesos para casados, están por arriba del salario medio. Por lo menos en la provincia de Salta el salario medio no excede los 600.000 pesos. Ahora, diputado, hay una cuestión allí. Hay puja entre los gobernadores, porque los de la zona centro y los de la zona norte quieren que vuelva a ganancias, pero los de la zona sur no. ¿Qué pasa con los votos? ¿La Libertad Avanza tiene los votos para reinstalar el impuesto a las ganancias o no? Mire, salió con media sanción en la Cámara. Sí, pero hoy, ¿están los votos? Pero no hay motivo, por lo menos desde mi punto de vista, para pensar de que los votos que llevaron a que tenga la media sanción el diputado desaparezcan. Aparte, hay algo de razonabilidad. Los de las provincias patagónicas arguyen que ellos tienen ingresos altos por la zona en donde viven, entonces pagarían más impuestos. Y desde la zona centro y norte del país le dicen, no, ustedes tienen regímenes tributarios que significan sacrificio de ingresos fiscales en Tierra del Fuego, tienen una tarifa especial en materia de combustible y de energía, donde establecer una imposición igual en todo el país no los perjudica, sino que resulta inferior a lo que todo el resto del país le aporta en beneficios fiscales o en subsidio a las tarifas. Pero se obtuvieron en su momento los votos necesarios para la media sanción. Yo no veo en este momento motivos para pensar de que no existan o hayan desaparecido. Entonces yo calculo que vamos a insistir y vamos a contar con los votos para volver a instalar este impuesto con mínimos no imponibles más elevados y que en la escala, más que mínimo no imponible, importa la escala. La negativa de actualizar los tramos de la escala por el gobierno de Alberto Fernández y durante el gobierno de facto de Sergio Massa significaba que usted excediéndose sobre el mínimo en unas pequeñas cifras pasaba enseguida a la alícuota máxima que es del 35%. Al readecuar las escalas usted empieza a pagar el 9% y ya en ingresos muy altos recién alcanza la tasa del 35%. Diputado. Con impuestos progresivos usted más gana, más paga. Leandro Dario, ¿es difícil convencer a colegas suyos de la Cámara de Diputados para reinstaurar el impuesto a las ganancias cuando fue el presidente Javier Milei quien también votó para derogarlo? Es decir, el jefe de su espacio político votó a favor de derogarlo y usted está proponiendo restituirlo. ¿Es difícil convencer a sus colegas? Mire, yo no veo dificultad en convencer a los colegas porque nosotros ya les dimos media sanción. Usted me dice que si los voy a convencer, ya fueron convencidos. ¿Y están los votos de vuelta, dice usted? Yo no veo razón para que no lo estén. ¿Cometió un error el presidente Milei al votar a favor de eliminar el impuesto a las ganancias? Mire, el presidente Javier Milei, fiel a su forma de ver la economía, de bajar los impuestos, él acompañó. En aquel momento yo voté en contra, y le voy a explicar por qué voté en contra. Y una cosa que tiene bueno este capítulo de impuesto a las ganancias que se incorpora en el paquete fiscal. En aquel momento yo voté en contra porque existe un artículo donde se crea un llamado impuesto celular que en realidad es un impuesto a los ingresos. En esa creación de este impuesto se establecen excepciones para el impuesto y la excepción es la casta del ejecutivo de grado de secretaria o de subsecretario para arriba, diputados y senadores y jueces. O sea, que paguen todo menos nosotros. Realmente eso tiene ciertos vicios de inmoralidad porque uno, como legislador, no puede imponer cargas al pueblo que uno no esté dispuesto a aportar. ¿Y cuál fue la trampa en aquel momento en
en la sesión esa, que se llamó a votar en una sola votación en general y en particular. Entonces no había posibilidad de dividir el voto. Por eso Javier Milei, siendo el centro, la eliminación del impuesto acompañó, y yo, fijándome en la excepción de la casa, yo voté en contra. Diputado, bueno, convengamos que también hay otra alternativa de votación, que es abstenerse o votar en contra. Diputado, le agradezco muchísimo esta conversación, este anticipo de lo que va a ser una sesión muy intensa. Y hay una cuestión allí para tener en cuenta, y es que los acuerdos políticos en líneas generales se sostienen. Me pregunto, ¿qué va a pasar si de pronto se rompe un acuerdo político que se cerró en el Senado y tal vez no se cumpla en diputados, cuando hay tantos temas para debatir y para insistir con la labor parlamentaria, ¿no? Pero esa pregunta la vamos a dejar allí subyacente. No, se la contesto ahora. A ver. Eso forma parte de la teoría de revelación. ¿La teoría de qué, perdón? La teoría de la revelación. Quedan expuestos aquellos que se visten de corderos, ¿no es cierto?, siendo unos leones, o se visten de gallina y terminan siendo comadreja. No sé, cuando uno llega a un acuerdo político sobre una cuestión en la forma que tiene que salir una ley, significa que en el caso del jefe de gabinete acordó la consecución de obras y demás. Si sobre ese acuerdo ese sector político, ese gobernador o ese diputado lo traiciona, queda expuesto. Quiere decir que ha cambiado su voto para tratar de aumentar su precio. O sea que forma parte de la vieja política, aquella que era el toma y daca. Nosotros estamos tratando de cambiar la forma de hacer política, que la nación sea gobernada por personas que priorizan el interés del ciudadano y no los intereses políticos, personales o patrimoniales particulares. No quiero extender la conversación, pero digamos que la conversación y la negociación que sostuvieron funcionarios y legisladores en el Senado fue muy intensa también, ¿no? Si de pronto se rompen algunos acuerdos para lograr la aprobación y después puede traer un cambio. Se lo dejo para la próxima semana, diputado. Si se rompen acuerdos, no va a ser por parte del oficialismo. Nosotros vamos a cumplir a rajatabla todos los compromisos. Muy bien, nos estamos viendo la próxima semana en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias y buenas noches. Señora, que tenga muy buenas noches. Como siempre, buenas noches y muchísimas gracias.